Buenos días, nos encontramos hoy de manera virtual para dar a conocer a través de este panel el desarrollo evolutivo del niño de 0 a 2 años. Mi nombre es Emily Márquez, soy la moderadora de este panel. Soy especialista en psicología infantil y hoy nos encontramos con nuestras panelistas y expertas. La primera panelista, Yelena Marchena, es especialista en educación infantil y en educación primaria. La segunda panelista, Verónica Acuña, es especialista en psicopedagogía y nos encontramos también con Yunairis Perea, que hace parte del público, pero también es psicóloga educativa. Empezaremos este panel con una introducción acerca del tema. Luego les daré la palabra a cada una de nuestras panelistas, haremos unas preguntas según sus intervenciones y por último daremos la conclusión del panel. Empezamos con la introducción. A pesar del idioma de que hablamos o de nuestra cultura, se piensa que las personas pasan por las mismas etapas del desarrollo del lenguaje. Esto no quiere decir que todas tengan el mismo proceso o desarrollo. Para adquirir el lenguaje es necesaria la maduración del sistema nervioso, el desarrollo cognitivo, el desarrollo social y el desarrollo emocional, ya que el niño solo aprenderá a hablar si está expuesto al lenguaje. Tenemos unas etapas del desarrollo del lenguaje. La primera etapa es la etapa prelingüística, que va de los 0 a los 12 meses. Los bebés nacen sin saber hablar, aunque hacen algunos sonidos con sus órganos vocales, incluyendo el llanto, que suele ser el sonido más dominante, predominante durante esta etapa. E incluso los padres aprenden a identificar este tipo de llantos, tales como de hambre, de sueño o de algún tipo de dolor. Los niños aprenden a distinguir fonemas y otros sonidos, aunque a veces suenen muy parecidos. Se piensa que esta habilidad perceptual es innata del ser humano. La segunda etapa es la de una sola palabra, que va de los 12 a los 18 meses. El niño produce su primera palabra al año aproximadamente. Sin embargo, el balbuceo continúa siendo predominante durante esta etapa con los niños. El niño entenderá más palabras de lo que produce. Al cumplir el año, la mayoría de los niños pasan por la etapa de una palabra. Han aprendido que los sonidos tienen significados y con estos hacen relaciones para comunicarse. Al principio las palabras suelen contener una sola sílaba y pueden sonar muy parecidas. Solo las personas que están en su medio o su alrededor pueden entender o comprender lo que dicen o pronuncian. En la tercera etapa encontramos la etapa de las oraciones o la de las dos palabras. Esta última se divide en un estadio de gramática y va de los 18 a los 30 meses y se caracteriza por ser un lenguaje telegráfico, es decir, que la producción e imitación de oraciones es simple. Continuamos con nuestra panelista Yelena Marchena. Ok, muchas gracias. Bueno, empecemos con la definición del lenguaje como una habilidad. El lenguaje es una cualidad que nos diferencia de las demás especies. Es uno de los mejores vehículos de comunicación, facilitador de las primeras interacciones sociales y favorece el aprendizaje. Pero existen unos periodos claves y una serie de etapas para el desarrollo del lenguaje. Durante los 3 primeros años de vida es cuando aparece el periodo más intenso en la adquisición de habilidades del habla y el lenguaje. El cerebro está predispuesto al aprendizaje de forma intensa hasta alrededor de los 7 años. La etapa prelingüística que va de los 0 a los 12 meses, los niños empiezan a emitir sonidos con su garganta, crean sonidos relacionados con el placer y el dolor, aparecen los gritos, hacen pequeños ruidos cuando se le habla, se calma al oír la voz de sus padres. De 0 a 12 meses, ya los niños comprenden la palabra no, se divierten con los juguetes que emiten sonidos y disfrutan con las canciones, emiten balbuceos, aparecen las protoconversaciones, surge el laleo, que son sonidos vocálicos y consonánticos como mamá, papá, intenta comunicarse con gestos, llora al separarse de sus padres, trata de repetir algunos sonidos. La etapa lingüística, que se da a partir de los 12 meses, en el periodo de una palabra, de 12 a 18 meses los niños pronuncian las primeras palabras con significado como mamá, papá, agua, responden a preguntas sencillas mediante el lenguaje no verbal,
Llora ante la separación de sus padres, su llanto dura mucho. Utiliza una o dos palabras para indicar una persona o un objeto, aparecen las holofrases. De 18 a 24 meses pronuncian sin errores todas las vocales y los fonemas más sencillos, distinguen el femenino con el masculino, es capaz de pedir los alimentos por su nombre. Al final de la etapa, el vocabulario será de unas 50 palabras, aunque aún puede cometer errores en la producción. Muchas gracias. Seguimos con la participación de Verónica Acuña. Quiero decir que es muy importante tener en cuenta que no todos los niños desarrollan las habilidades del habla y el lenguaje de la misma manera. Sin embargo, todos los niños siguen estas etapas para dominar las habilidades del lenguaje. Además, el desarrollo del lenguaje está directamente relacionado con los siguientes factores. El biológico, el factor biológico, que son todas las características fisiológicas del niño. También tenemos el factor familiar, afectivo, emocional, sociocultural y la estimulación por parte de su entorno. Y esto es que el desarrollo del lenguaje va unido a la incorporación continua de sonidos producidos por las personas con las que él interactúa. La interiorización de estos sonidos y la asociación de signos y símbolos, hay que tener en cuenta que los niños que se sienten emocionalmente seguros y que son lingüísticamente bien estimulados consiguen hablar antes. Debemos ser prudentes, efectivamente cada niño adquiere el lenguaje de una manera diferente, siempre dentro de un espectro temporal que tenemos que tener en cuenta. La famosa frase del ya hablará, durante un tiempo ha sido la que ha propiciado que menores con trastornos en el desarrollo del lenguaje u otros déficits acudan a nuestras consultas de manera tardía, pudiendo haber llevado a cabo una intervención temprana que favoreciera el desarrollo global del niño. Muchas gracias. Seguimos con la intervención de Yuneiris Perea. Hola, hoy les voy a hablar del desarrollo del lenguaje de 0 a 2 años. Periodo prenatal. Discrimina sonido y música. Reconoce las voces humanas. Comprende intenciones del habla. Discrimina su lengua materna de las otras lenguas. Periodo postnatal. Llanto con intención. Discrimina mejor los sonidos. Sonidos guturales. Sonrisas y arrullidos. Balbuceos explorativos. Lenguaje de 5 a 10 meses. Interés por persona y objeto. El sonido tiene un afecto en el entorno. Vocalizaciones y gorgojeos. Emisión de vocales y consonantes, más unidas como pa, da. Duplicación de sílabas. Mamá. Responde al nombre. Lenguaje de 10 meses. Control de músculos. Logra gatear. Utiliza señales hacia objetos desconocidos. Inicio del lenguaje verbal. Lenguaje de 11 meses. Autonomía. Logra colocarse de pie. Desarrolla el control de las extremidades. Imitación de palabras. Lenguaje de 12 meses. Dominio del cuerpo. Primeros pasos solos. Interacción con el ambiente. Mayor socialización. Lenguaje de los 13 meses. Amplía el vocabulario. Sigue instrucciones. Imita sonidos y palabras. Reconoce parte de su cuerpo. Lenguaje de los 14, 15 y 16 meses. Mayor control de la motricidad. Inicio de motricidad fina. Imitación de palabras y acciones que observa. Lenguaje de los 17 y 18 meses.
Estructura oraciones básicas, sonidos anatopélicos, fortalecimiento de los músculos. Lenguaje de los 18 a 24 meses. Inicia a los 12 meses integración, contenido de palabras, permite la comunicación, aumento de los sonidos y vocabularios, comprensión verbal. Muchas gracias, Yuneiris. Bueno, entonces ahora vamos a empezar conociendo a fondo las características especiales del desarrollo evolutivo del niño. Empezamos con el desarrollo emocional. El desarrollo emocional depende de muchos factores, algunos de los cuales son innatos en los seres humanos y visibles en el nacimiento, y otros solo aparecen después de un tiempo. Este proceso puede provenir de un reloj biológico en maduración, gobernado o sistematizado por el cerebro, el cual disparará sentimientos específicos en diferentes etapas. Esta cronología puede tener un valor para la subsistencia. Expresiones de dolor en los niños indefensos de 2 meses pueden hacer que las preposiciones ayuden a lo que necesite, mientras que la ira expresada por los mismos pueden mantener diferentes situaciones. A los 7 meses más tarde puede ocasionar que alguien haga algo para ayudarles. Por ejemplo, alejar a una persona que los molesta cuando recurren al llanto por alguna persona que no es deseada por ellos. Poco después al nacer, los bebés muestran interés, angustia y disgusto. En los meses siguientes van más allá de estas expresiones primarias de sí mismo. Tales expresiones como alegría, cólera, sorpresa, timidez o miedo. Pero esas emociones más complejas dependen del sentido de sí mismo para llegar a más tarde a otras etapas. Algunas de ellas en el segundo año de vida, que es cuando la mayoría de los niños pueden entender y expresar un poco mejor estas emociones y pueden estar separados de otras personas o de los padres. Al darse cuenta de estos estados y competencias, los niños empiezan a sentirse un poco mejor. Alrededor de los 8 meses, la mayoría de los bebés desarrollan miedo a los extraños. Sin embargo, no muestran miedo si el extraño es otro niño. El logro de la autoconfianza representa un gran salto de los niños en la comprensión y en la relación con las otras personas. Pueden colocarse en el lugar de las otras personas y así desarrollan el sentimiento de la empatía. Además, pueden pensar sobre sus propios sentimientos y emociones. Cuando se dan cuenta que nadie más puede conocer sus pensamientos, desarrollan la habilidad de mentir. Seguimos con la participación de Yelena Marchén. Ok, bueno. Hablemos de la evolución del apego desde el nacimiento hasta la edad adulta. El apego se entiende por la estrecha vinculación emocional que el niño establece con aquellas personas de su entorno que más directamente interactúan con él, generalmente las que cuidan y satisfacen sus necesidades. Fruto de esa vinculación es el lazo invisible que la empuja a buscar su compañía y que perdura a lo largo del tiempo. La característica inconfundible del apego es procurar un cierto grado de proximidad al objeto de apego que no siempre implica contacto físico. Ese vínculo se mantiene en distintas situaciones, incluso en ausencia de la persona objeto del apego. Para realizar este punto nos vemos basado en el desarrollo afectivo y social, en el que se describe la evolución que se sigue en este vínculo desde que se crea en el niño, es decir, desde que nace. Muchas gracias. Continuamos con Verónica Acuña. Ok, dentro de este periodo y dependiendo del autor, se establecen 3 o 4
fases o estadios. En la fase 1, que es la orientación hacia las personas sin reconocimiento de las figuras que lo cuidan, que va de 0 a 3 meses, en esta, pues desde los primeros momentos de vida, las personas ocupan un lugar especial entre los elementos que rodean al bebé. Durante estos 3 primeros meses asistimos a una progresiva orientación de las conductas y señales emocionales hacia los seres humanos. Aunque las habilidades para la interacción social se desarrollan lentamente, conforme aumentan los periodos de alerta, aumentan las oportunidades de interacción. Algunos de estos progresos en la interacción social son el llanto, que comienza como algo espontáneo, pero que desde la segunda semana se relaciona con factores externos. El amamantamiento, que se ha constatado como aparece una alternancia de roles expresada en la actividad manipulativa materna durante las pausas y la reactivación de la sucesión por parte del niño cuando cesaba la actividad materna. Sin embargo, no se puede hablar todavía del apego, porque los niños no reconocen a las figuras familiares, no las distinguen de los desconocidos. Es cierto que pueden identificar muy precozmente la voz y el olor de la persona que lo cuida, pero esto no quiere decir que la identifique y discrimine visualmente de esta manera. En la fase 2, que es la interacción privilegiada con las figuras familiares sin rechazar a los extraños, que va de 3 a 7 meses. En esta, el desarrollo de la percepción visual e intermodal permite al bebé integrar percepciones de la cara, el olor, la voz y las otras características de la persona que lo cuida. Lo cual trae consigo el reconocimiento de la figura del apego, aunque aún no rechaza a los desconocidos. También entre las conductas que nos permiten afirmar el reconocimiento de la figura materna se encuentra la sonrisa diferencial, que en esta el niño sonríe más ampliamente y con mayor frecuencia a la madre que a los demás. También está la vocalización diferencial, que vocaliza con mayor frecuencia en la interacción con la madre que con los desconocidos. También se encuentra el llanto diferencial, que el niño solo llora cuando la madre sale de su cuerpo perceptivo y no cuando lo abandona otra persona. También está la interrupción diferencial del llanto, que el llanto cesa cuando la figura materna lo levanta entre sus brazos. Este comportamiento diferencial infantil aumenta sensiblemente los cuidados de los padres hacia el bebé, que le consideran ya como un interlocutor que responde al cariño y a la atención. Tanto el niño como los cuidadores disfrutan de la experiencia de estar coordinados, pues los bebés responden mirando, sonriendo y vocalizando las iniciativas de los cuidadores y la sensibilidad de estos a los estados y señales del niño, que les permite adaptar el ritmo de su comportamiento a la disponibilidad del bebé para mantener el intercambio. Hasta ahora hemos hablado de las interacciones privilegiadas con las figuras familiares, pero todavía no se ha establecido el vínculo afectivo. Pues si la madre no está, el niño no la echa de menos, no se angustia por la separación, no se puede hablar del verdadero apego hacia una persona específica. En la fase 3, que es la vinculación y miedo a los demás, que va de 8 a 12 meses, se forma el lazo afectivo, y es donde se forma el apego no intercambiable hacia la madre o quien haga las veces de esta. Pues uno de los criterios más acertados a la hora de afirmar el establecimiento del apego es la ansiedad de separación. La ausencia de la figura del apego genera inquietud, el niño protesta, llora, intenta seguirla, manifiesta agitación motriz y cuando vuelve se aferra a ella. Estableciendo el lazo afectivo, el comportamiento de apego se organiza y se hace más flexible. Las conductas de apego antes aisladas se integran en un plan de conducta. Pues la respuesta no es fija, ya que el plan es flexible en los medios. Poco después de establecerse el apego, se modifica también el comportamiento frente a las personas desconocidas, observándose reacciones de inquietud, rechazo, evitación o temor intenso. Se ha constatado que esta reacción aumenta en intensidad a finales del primer año para comenzar a declinar a los 18 meses. A partir del primer año de vida, el niño va conquistando cierto grado de independencia gracias a las nuevas capacidades de locomoción.
Este proceso es conflictivo porque exige readaptaciones continuas con ganancias y pérdidas de ciertos privilegios. A partir del segundo año de vida, las experiencias en la relación con las figuras de apego hacen que el niño pueda predecir mejor sus demandas, es decir, pueda funcionar con un plan de acción más flexible y eficaz. En los momentos de separación se activan conductas de apego reaccionando de forma similar a como lo hacían los primeros años de vida. Dependen en gran medida de la situación y las circunstancias en que se produce la separación. Pues aquí se pueden destacar dos fases en esta separación. Está la fase de protesta, que es cuando el niño comienza o cuando se dan cuenta de que quedan solos, se acaba a las pocas horas, aunque puede durar toda una semana. El niño intenta recuperar las figuras de apego con conductas de búsqueda y también es algo habitual el rechazo a los cuidadores y atenciones que le ofrecen los cuidadores. Está la fase de ambivalencia, que si permanece separado de las figuras de apego durante un tiempo más largo de 8 días, suele pasar a una fase donde pierde el vigor de su protesta y aparece un comportamiento ambivalente ante los cuidadores, pues los signos de ansiedad son más eficientes, sollozos, angustia, y el niño parece haber perdido la esperanza de reencontrar las figuras de apego, pero sigue deprimido. También comienza a aceptar las ayudas que le ofrecen cuando durante este periodo reencuentra la figura de apego, las recibirá sin interés o incluso con hostilidad. La separación fundamental para todo niño es la incorporación al centro de reeducación. Tenemos también la expresión de las emociones, que durante el primer mes el bebé se aquieta al sonido de una voz humana o cuando la lanzan. Y sonríe cuando le mueven las manos y se las ponen juntas para jugar a las palmaditas. También está el llanto, que es como la forma más poderosa, como los bebés pueden señalar al mundo externo cuando necesitan algo. Pues el llanto es un medio vital de comunicación desde la primera semana de vida. Los infantes lloran cuando sienten hambre, frío y cuando están desnudos o despiertos. Existen unos patrones de llanto, que hay 4, que es el llanto de hambre básico, que es el llanto rítmico, que no siempre están asociados con el hambre. El llanto de ira, que es la variación del llanto rítmico en el cual un bebé expele el exceso de aire a través de las cuerdas vocales. También está el llanto de dolor, que es un ataque súbito al llanto en voz alta, sin quejidos preliminares o grito inicial prolongado, seguido de un periodo largo de retención de la respiración. También está el llanto de frustración, que empieza con 2 o 3 gritos largos sin periodos largos de retención de la respiración. También encontramos la sonrisa, que su sonrisa pone en movimiento un ciclo de confianza y afecto. La sonrisa se desarrolla por etapas. La primera sonrisa tímida aparece muy pronto después del nacimiento y en alguna ocasión se explicó que se debía a gases, pero se sabe que ocurre en forma espontánea como resultado de la actividad del sistema nervioso central y frecuentemente aparece cuando el niño se está quedando dormido. Durante la segunda semana después del nacimiento, el bebé sonríe con frecuencia de manera somnolienta después de comer, posiblemente como respuesta a los sonidos de su madre. Después de la segunda semana, es probable que sonría más cuando está despierto, pero inactiva. Las primeras sonrisas sociales son breves, en tanto que la primera sonrisa hace uso de los músculos faciales inferiores únicamente y la sonrisa social también incluye los músculos de los ojos. A esta edad los bebés sonríen cuando se les hace palmotear y cuando oyen una voz familiar. También tenemos la risa, que durante su 4º mes el bebé empieza a reír fuerte cuando lo besan en el estómago, cuando oye determinados sonidos. De los 4 a 6 meses se ríe en forma nerviosa como respuesta a los sonidos y al contacto, pero de los 7 a 9 meses lanza la cabeza hacia atrás y ríe en igual proporción ante una situación más compleja. El cambio refleja su desarrollo cognitivo creciente, pues al reír ante lo inesperado, muestra que sabe que espera. La risa también le ayuda a descargar la tensión. También tenemos las rabietas, que las rabietas es uno de los signos que delatan que se están haciendo humanos y conocen su mente y están intentando tomar sus propias decisiones.
A los 2 años, pues el niño es capaz de fabricar emociones con las que sabe que conseguirá lo que quiere. Es capaz de reaccionar ante los sentimientos. También puede imaginarse lo que sienten los demás. También comienzan a aprender el mundo adulto de los premios y los castigos, y a los 3 años dominan las técnicas para entablar una amistad. Muchísimas gracias, Verónica. Seguimos con la intervención de Yelena Marchena. Bueno, seguimos con el desarrollo lingüístico. La primera actividad vocal del bebé es llorar. 1 o 2 meses después balbucea, utilizando su lengua de diferentes formas para moldear los sonidos alrededor del primer cumpleaños. El niño dice algunas palabras cortas formadas por sonidos simples. Puede producirlas bien y muestra un control sutil y voluntario de su cuerpo. El manejo del habla no es únicamente una cuestión de aprendizaje, es también una función de maduración. La importancia de la maduración, el desdoblamiento de los patrones de conducta, es una secuencia determinada biológicamente y relacionada con la edad. Estos cambios son programados por genes, es decir, el niño para tener control completo de todas las habilidades debe estar biológicamente listo. El discurso prelingüístico. A las 6 semanas del nacimiento, los bebés se arrullan cuando están felices, produciendo chillidos, gorgoteos, sonidos vocálicos. Entre los 4 y los 6 meses empiezan a balbucear, repitiendo una serie de sonidos simples. De los 7 a los 12 meses, imitan accidentalmente sonidos que han escuchado y luego se imitan a sí mismos al producir esos sonidos. Cerca de los 9 a 10 años imitan sonidos deliberadamente, aun cuando no los entiendan. Al principio del segundo mes, cuando se arrullan para expresar satisfacción, los bebés empiezan a aumentar en forma continua la gama de entonaciones emocionales. El discurso lingüístico. Cuando la primera palabra no es mamá o papá, puede ser una sola sílaba que tiene una gran variedad de significados, de acuerdo con lo que está sucediendo en ese momento. Una palabra sola que aparece expresar un pensamiento completo se llama holofrase. Normalmente, alrededor de los 15 meses, un niño de cualquier sexo ha dicho 10 nombres o palabras diferentes y el vocabulario continúa creciendo a través de la etapa de las palabras simples. También hay seguridad creciente en las palabras. Más y más ocasiones inspiran al bebé para decir una palabra o un nombre. La edad en la que los niños comienzan a combinar palabras varían. Generalmente lo hacen después de un segundo cumpleaños, aunque el discurso prelingüístico está clara e íntimamente ligado a la edad cronológica, al discurso lingüístico no. Algunas de las características del habla temprana son, los niños implican y dicen solamente lo suficiente para que se les entienda. La generalización de las reglas. Las aplican rígidamente sin usar excepciones, entiende las relaciones gramaticales que no pueden expresar. Muchas gracias. Continuamos con la última participación de Yuneiris Perea. ¿Por qué es importante estimular el lenguaje? Es una herramienta para pensar, contribuye el desarrollo de la inteligencia, desarrolla nuestras capacidades de análisis, facilita la comprensión y resolución de problemas, ayuda a comprender las emociones, es un instrumento fundamental para las relaciones sociales. Estimular el lenguaje del niño de 0 a 2 años. Hablar con el bebé, responder a sus balbuceos, usar canciones, dile el nombre de las cosas para que las aprenda. Cuando señale algo con el dedo, dile el nombre de la cosa para que sepa cómo se llama. Evitar hablarles como bebé. Gracias. Bueno, les voy a hacer las preguntas de manera rápida porque estamos cortas de tiempo. Empezamos con Yelena Marchena. Les voy a hacer una pregunta por cada intervención. Yelena, ¿de qué manera se da el apego en los niños? Ok.
El apego más que todo se da con la persona más cercana al niño, puede ser la madre, el padre, el tutor o el cuidador. Los niños cuando sienten apego a alguien, no quiere que esa persona se separe de él, siente la necesidad de ese vínculo emocional. También se demuestra con la ausencia de ese alguien, la manera en cómo el niño reacciona al ver que su cuidador se aparta de él. Muchas gracias. Verónica, por favor, con tu pregunta es, ¿por qué el desarrollo del lenguaje se relaciona con distintos factores para que puedan llevarse a cabo en los niños? Bueno, el desarrollo del lenguaje se que tengamos en cuenta que el entorno modifica las habilidades. ¿Me escuchan? Desarrollar ¿Qué hiciste, Gemma? Sí, continúa, Verónica, disculpa. Bueno, como venía diciendo que el entorno modifica el desarrollo de algunas habilidades de los niños, pues debemos saber que los niños aprenden de los sonidos que encuentran en el entorno. Esto le permite desarrollar su lenguaje de una manera más efectiva. Bueno, muchas gracias. Yuneiris, tu pregunta es, ¿cuál es la importancia del lenguaje en los niños? La importancia del lenguaje en los niños es importante ya que es una etapa que tiene máxima importancia, puesto que es el instrumento que permite que los niños y niñas realicen un aprendizaje satisfactorio. Muchas gracias. Vamos a dar la finalización del panel con la conclusión del tema. El lenguaje constituye el principal vínculo de conocimiento humano. Desde el punto de vista filogenético, surge cuando el hombre tuvo la necesidad de comunicarse por razones de supervivencia, relacionadas con actividades colectivas tales como procuración de los alimentos, protegerse de los rayos del sol, de la lluvia, de la naturaleza, realizar determinados tipos de trabajo, entre otras razones. El lenguaje es un instrumento básico para la relación interpersonal. Es un acto de comunicación que permite intercambiar ideas y emociones. Se halla estrechamente unido al pensamiento, ya que para llegar al lenguaje tenemos que ser capaces de imaginar y recordar, tener el símbolo de las cosas de lo que está delante. El niño desde que nace necesita de un medio rico en estímulos, específicamente si confronta alguna desventaja biológica, secundaria a procesos neurológicos, genéticos o de su audición. El desarrollo de la comunicación oral en los niños se produce a través de ciertas etapas que desarrollamos hoy. Vienen a constituir una definición acerca del desarrollo del lenguaje en los niños. Todas estas etapas se dan a través del pensamiento, del lenguaje, del estímulo y de todo lo que nosotros como padres o cuidadores le podemos brindar a los niños. Esto también hace parte del sistema madurativo del cerebro, del desarrollo físico, emocional y social, cuyo desenvolvimiento debe marchar en armonía con todas las capacidades y habilidades que el niño pueda desarrollar durante todas sus etapas. Dichas etapas se extienden desde el llanto hasta el grito inicial, del recién nacido hasta el uso de fijación y automatización de la expresión oral, conformándose un verdadero código de señales. Es decir, que desde la primera etapa hasta la última etapa es esencial para que los niños tengan un desarrollo correcto evolutivo y en especial del lenguaje.
Detectar oportunamente al niño de riesgo o con afectaciones asegura el éxito de la estrategia para prevenir complejidades en el proceso del desarrollo. Favorecer la orientación familiar de manera que las acciones preventivas tengan continuidad en todos los espacios de formación y desarrollo del niño. El lenguaje como categoría psicológica ocupa parte fundamental como medio de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades que contribuyen a la formación y desarrollo de la personalidad, así como futuro desenvolvimiento del niño en su actividad comunicativa, por lo que el trabajo de prevención, estimulación y atención en esta área se impone precisamente en este periodo sensitivo del desarrollo. Muchísimas gracias a todas nuestras panelistas por haber tenido en cuenta el tema de hoy y desarrollarlo de manera productiva. Nos veremos en un próximo Muchísimas gracias a encuentro. ti. Gracias.